Muy buenas, es domingo y es tiempo de ir reflexionando sobre distintos temas. Uno de ellos, el más importante, está en el entorno de los bancos centrales. Por un lado, ¿cuál es el futuro de ellos y cómo han sido incapaces de predecir ni tan siquiera la llegada de la inflación, ni tan siquiera una recesión, y cada vez su papel empieza a estar más en cuestión? Pero os traigo un tema de domingo, de reflexión un poco más profunda, que nos lleva a entender qué está sucediendo en China y en Japón, con inflación no relativamente, sino nominalmente muy bajas, y con la gran pregunta ahora mismo: ¿China y Japón tienen una fortaleza por estar conteniendo su inflación o tienen una situación de debilidad? Son los países exportadores, Alemania, China y Japón, países que ahora mismo están aprovechando una situación de dólar fuerte para apuntalarse en una exportación hacia Estados Unidos, y si están resolviendo bien los bancos centrales de Japón y China la situación. Parece compleja, pero es más sencilla y a la vez da más visibilidad de lo que está sucediendo de lo que pudiera parecer. Miren, la inflación, ahí la ven, en Europa, en Estados Unidos, en China y en Japón, están comportándose de manera diametralmente opuesta. Estados Unidos y Europa con una inflación elevada por culpa de la energía, China y Japón con una inflación contenida, y ahí la respuesta sería, bueno, claro, por una energía que están consiguiendo contener. No. Por una política monetaria de sus bancos centrales que les hace mucho más fuertes y poderosos que el resto de países y que Occidente. No. Miren, principalmente porque tienen una demanda interna pírrica, tanto Japón como China. Por lo que cuando vean estas tasas de inflación no piensen en algo positivo, empiecen a pensar por qué Japón lleva 30 años peleando con una demanda interna débil y por qué China lleva 15 años ya peleando con una demanda interna débil, y ahora además dicen, no, es que ha conseguido China contener la expansión monetaria. Mira, no digan bobadas. Miren lo que está sucediendo con el aumento crediticio en el mercado inmobiliario y el pinchazo que ya ha tenido el mercado inmobiliario chino, y cómo ese movimiento de ruptura, de explosión del mercado inmobiliario chino va a llevarle a China a una depresión, sobre todo deflacionaria, en el que ni tan siquiera el dato que tenemos ahora mismo es real. Principalmente porque, ¿por qué las burbujas de activos? ¿Por qué la crisis y los precios inmobiliarios no se incluyen dentro de la inflación? Que ahora mismo serían la parte fundamental de todo el movimiento que estamos viendo. El pinchazo de la burbuja china inmobiliaria ahora mismo llevaría no a una inflación superior al 2%, poquito superior al 2%, sino a una inflación en negativo, a una situación deflacionaria. ¿Por qué baja los tipos China? Baja porque tiene una situación ahora mismo muy complicada de demanda interna, que no solo está contenida, es que está deprimida, y lleva 15 años así, que no le engañen. China lleva un comportamiento así desde hace mucho tiempo. Todos miramos a Japón con esos 30 años de depresión, y sin embargo China está en una situación parecida. Pero vayamos a saltar a Occidente, a Europa. ¿Qué pasa con Alemania? Miren, Alemania ha vivido con una situación en la que la política monetaria era una tabla rasa, era una talla única. Oiga, aquí va a servirle a todos. Bueno, ya, pero es que no tiene la misma productividad Alemania que España. No tiene la misma productividad Portugal, Italia, Grecia y España que el conjunto del norte de Europa. De tal manera, ¿cómo puede usted aplicar una política monetaria que sea igual para todos los países? Y ahí entra en juego el problema que tiene ahora Alemania. Tiene una inflación elevada, no una hiperinflación, pero una inflación que se le empieza a desviar con el miedo histórico que ha tenido Alemania a una hiperinflación, y a partir de ahí lo que vemos es que no le sirve la receta del Banco Central Europeo, porque va a desplomar al conjunto de Europa, va a ser no una boya que salve en medio del mar al navegante que necesita una ayuda, sino que va a ser una piedra que le tire hacia abajo al conjunto de Europa. De tal manera que, ojo con los tres países exportadores, o principalmente exportadores, Alemania, China y Japón, porque están metiéndose en un berenjenal muy serio y muy importante y que va a afectar al conjunto de la economía. No, es que los bancos centrales chino y japonés lo están haciendo muy bien. Miren, no, tiene una demanda interna que está totalmente erosionada. Tiene una crisis de inmobiliaria China después de una expansión monetaria
No, es que no ha habido expansión monetaria. ¿Cómo que no ha habido expansión monetaria en China? ¿Pero cómo? ¿No ven la burbuja inmobiliaria cómo está acabando? Y luego, ¿no ven la burbuja inmobiliaria también? Miren el gráfico en Estados Unidos. Si ven este Case-Shiller en el que vemos todos los detalles de cómo está el problema de la vivienda en Estados Unidos, verán que el problema es enorme. Enorme. En una situación en la que los precios están incluso por encima de la crisis de 2008. De tal manera que la situación ahora mismo, ¿cómo se puede arreglar? Bueno, pues tenemos una moneda que acabó con el patrón oro, ya se lo saben, que ahora vive siendo moneda de reserva y que todo el mundo juega a quien tiene la maldición. Y la maldición se llama moneda de reserva. Desde 1971, cuando Nixon dijo se acabó la convertibilidad, que era el único momento en el que los bancos centrales se ponían a dieta y se ajustaban a lo que había, ya no ha vuelto a suceder. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora lo que pasa es que se infla, y se infla, y se infla, y se infla, y se infla. Ayer Steve Bannon decía, es que la Reserva Federal directamente hay que cerrarla. Bueno, no sé si llegaremos a tanto, pero hay que buscarle un modelo de poder anclarse como tenía el oro. ¿Quién va a ser el gran beneficiado de todo lo que está pasando? Porque desde 1971 venimos pendientes de una crisis monetaria. ¿Es ahora cuando viene la crisis monetaria? ¿Es esa crisis monetaria que tanto Nixon como Conway decían en 1971, ojo con lo que pueda venir? ¿Es eso lo que está viniendo? ¿Es eso lo que no vemos? ¿Es eso lo que los bancos centrales que no han visto nada? Que no han visto nada, ha sido un auténtico desastre. ¿Es lo que tampoco están viendo ahora? ¿Los bancos centrales no ven que ahora viene la crisis monetaria que se esperaba desde que se desancló al oro? Y luego piensen quién es el gran beneficiario y el que va a salir victorioso de todo esto. Y no es el Bitcoin, ¿eh? Y no es el Bitcoin, es el oro. El oro es ahora mismo el claro posicionado, solo tienen que ver que la escasez lleva a que no haya directamente material físico para comprar, es el que claramente se le ve ahora mismo como claro beneficiario de toda la situación que está aconteciendo. Por lo que, como reflexión del domingo, que no le engañen, ni China ni Japón, sus bancos centrales están haciendo una estrategia buenísima y sus gobiernos también, simplemente tienen una demanda interna pírrica que les está llevando a que exporten, porque su demanda interna no hay manera. Ojo con Alemania, que peligra y mucho, ojo con Europa, que peligra y mucho, y ojo con Estados Unidos, que lleva la maldición de moneda de reserva y que nadie se la quiere quitar, porque piensen una cosa, todo el mundo dice, bueno, el dólar, pero nadie quiere coger el puesto del dólar ni de Estados Unidos. Por lo que, a la pregunta inicial, si lo están haciendo bien Japón y Estados Unidos, Japón y China, si es un síntoma de fortaleza o de debilidad, es un síntoma de debilidad. No tengan ninguna duda, que no le engañen. Buen día, buen domingo, buen descanso.